Yo prendí fuego a la casa de mi suegra esa noche, no con cerillas, sino con el veneno de años de humillaciones acumuladas en mi alma. Todos habían llegado a la fiesta que yo misma había cancelado, ignorando mi rabia como si fuera un susurro inofensivo. Pero ninguno imaginó que el silencio de una mujer traicionada es el preludio de un huracán. En ese instante, mientras las llamas lamían las cortinas de su mansión en las afueras de Madrid, supe que la venganza no era un acto impulsivo, sino la única justicia que una familia podrida como la suya merecía. Madrid bullía bajo el sol abrasador de julio, pero en mi interior, el invierno había llegado para quedarse. Me llamo Elena, tengo 38 años, y hasta hace un año, era la nuera perfecta, la que cocinaba paellas los domingos, la que soportaba las pullas veladas de mi suegra, Carmen, con una sonrisa pintada en los labios. Venía de un barrio obrero de Vallecas, hija de un mecánico y una costurera, y cuando conocí a Javier en la universidad, creí que había escalado al Olimpo. Él era el heredero de una familia de banqueros, dueños de medio sector inmobiliario en la capital. Su madre, Carmen, con su collar de perlas y su acento de la castellana, me miró el primer día como si yo fuera una mancha en su alfombra persa. Una chica con futuro, dijo, pero sus ojos decían uno oportunista. La boda fue un circo, 300 invitados en el Palacio de Cibeles. Yo en un vestido de pronovias que me hacía sentir como una princesa de cuento barato. Javier me juró amor eterno, y por un tiempo, lo creí. Tuvimos a Lucía, nuestra hija, una bolita de 3 años con rizos como los míos y ojos verdes como los de su padre. Pero el idilio se resquebrajó pronto. Carmen empezó con sus consejos. Elena, querida, no vayas a la guardería con ese pantalón viejo, que la gente habla. Luego vinieron las cenas familiares donde yo era la sirvienta invisible, sirviendo vino mientras ellas, Carmen y sus amigas de club social, diseccionaban mi acento y mi falta de refinamiento. Javier reía, nervioso, y yo tragaba saliva, pensando en Lucía. El detonante fue el cumpleaños de Carmen, su 65º. Planeado como un evento de gala en su chalet de La Moraleja, catering de 3 estrellas Michelin. Orquesta en vivo. Invitados de la alta sociedad madrileña. Yo me encargué de todo. Como siempre, menús, invitaciones, hasta el pastel de 3 pisos con rosas de azúcar. Pero una semana antes, recibí un mensaje de la asistente de Carmen. Señora, la fiesta es solo para familiares cercanos y amigos selectos. Lo sentimos, pero el espacio es limitado. Firmado por ella. No era un error, era una puñalada. Javier me lo confirmó esa noche, con una cerveza en la mano y la mirada baja. Mamá dice que es para evitar aglomeraciones. Elena, no lo tomes personal. ¿Personal? Me habían borrado del mapa, como si yo no fuera la madre de su nieta, como si mis años de lealtad fueran papel mojado. Aquella noche, en nuestra casa de Chamartín, lloré hasta que el pecho me dolía. Lucía dormía en su cuna, ajena a todo, y Javier roncaba en el sofá, ebrio de indiferencia. Me levanté al amanecer, con el teléfono en la mano, y envié un email masivo a todos los invitados. La cena de cumpleaños de Carmen se cancela indefinidamente. Un imprevisto familiar. Adjunté una foto de Lucía, sonriente, con un pie de foto, prioridades reales. No era solo venganza, era un grito ahogado. Pensé que eso bastaría, que el silencio sería mi escudo. Me equivoqué. La tarde del evento, el timbre sonó como un trueno. Abrí la puerta y allí estaban Javier con el traje arrugado, Carmen en su abrigo de bisón pese al calor, y una docena de parientes lejanos cargados de regalos envueltos en papel dorado. Elena, ¡qué sorpresa! Vinimos directamente desde el club, dijo Carmen, besuqueando el aire cerca de mi mejilla, como si nada.
Javier me miró con pánico. No cancelaste nada, ¿verdad? Mamá insistió en venir aquí. El corazón me latió como un tambor de guerra. Habían ignorado mi mensaje. O peor, lo habían reinterpretado como una broma. Entraron en tropel, llenando mi salón modesto con risas falsas y copas de champán que saqué del armario a trompicones. Lucía corrió a abrazar a su abuela, y Carmen la alzó como un trofeo, ignorándome por completo. Sentada en el sofá, mientras ellos devoraban los canapés que yo había preparado para su fiesta, sentí el primer chisporroteo de la furia. Hablaban de mí como si no estuviera allí, pobrecita Elena, tan ocupada con la niña. Javier intentaba mediar, pero sus palabras se ahogaban en el bullicio. Entonces, Carmen soltó la bomba. Con una sonrisa viperina, bueno, al menos estamos todos juntos. Aunque echo de menos mi chalet, este sitio es acogedor. Acogedor. La palabra que usas para un tugurio. Algo se rompió en mí. Me levanté, serví el vino con manos temblorosas, y brindé por las familias que se eligen, no las que se imponen. Bebieron, ajenos al veneno en mi voz. Esa noche, después de que se fueran tambaleantes en sus Mercedes, Javier y yo nos enfrentamos. «¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre cancelar así?», gritó él, rojo de ira. Yo le lancé la verdad a la cara. Tú lo sabías, Javier. Sabías que me excluían y callaste. Como siempre. Se fue al estudio, cerrando la puerta, y yo me quedé sola con Lucía, acunándola mientras juraba en silencio, no más. La semilla de la venganza germinó entonces, regada con lágrimas de rabia y humillación. No era solo por la fiesta, era por años de ser la sombra en su dinastía, por las miradas de lástima de sus hermanas, por el dinero que Carmen controlaba como un puño de hierro, negándome un céntimo para la educación de Lucía mientras derrochaba en joyas. Los días siguientes fueron un torbellino de planes. Investigué en silencio. El chalet de Carmen estaba a su nombre, pero hipotecado hasta las cejas por los negocios fallidos de Javier. Ella era la matriarca, la que movía los hilos, y su exclusión había sido un mensaje claro: yo nunca sería una de ellos. Hablé con un abogado amigo de Vallecas, un tipo curtido que me advirtió: Elena, la venganza legal es lenta, pero la otra te mete en la cárcel. No le hice caso. Compré gasolina en una estación perdida, escondida en el maletero de mi viejo Seat. Y esperé el momento. El twist vino de la nada, como un rayo en cielo despejado. 2 semanas después, Javier me confesó entre sollozos que Carmen había orquestado algo peor, había pagado a un detective para investigar mi pasado, desenterrando un viejo lío de mi juventud, un aborto que nadie conocía, un secreto enterrado con mi madre muerta. Quería proteger a la familia, dijo él, repitiendo sus palabras como un loro. Pero el golpe de gracia fue que planeaba demandarme por custodia de Lucía, alegando que yo era inestable. Inestable. La palabra me heló la sangre. Esa noche, con la casa vacía, Javier en un viaje de negocios forzado por ella, cargué a Lucía en el coche y conduje hacia La Moraleja. No para quemarlo todo, aún no. Solo para confrontarla. Llegué al chalet al anochecer, las luces del jardín parpadeando como ojos acusadores. Carmen abrió la puerta en bata de seda, sorprendida pero no asustada. Elena, ¿qué haces aquí tan tarde? Lucía debería estar en la cama. La dejé entrar. Mi hija correteando por el salón impecable, tocando jarrones que valían más que mi casa entera. Nos sentamos en la terraza, con vistas a la piscina iluminada, y le solté todo: la rabia, la traición, el detective. Ella rió. Un sonido como cristales rotos. Querida, es por el bien de todos. Tú no encajas. Javier lo sabe, y pronto lo admitirá. Lucía jugaba en el suelo, y en ese momento, vi el futuro,
Mi hija creciendo en ese mundo de hipocresía. Sin mí. Me marché sin decir más. Pero el plan ya estaba trazado. Regresé a medianoche. Sola esta vez. El bidón de gasolina pesaba como mi conciencia. Pero la descargué junto a la puerta trasera. Vertí el líquido en un arco amplio, empapando cortinas, muebles, el tapiz que Carmen tanto presumía. Encendí el mechero, un viejo sipo de mi padre, y lo lancé. Las llamas rugieron como mi grito reprimido, devorando la oscuridad. Corrí de vuelta al coche, el corazón en la garganta, mientras el fuego se alzaba como un monolito naranja contra el cielo estrellado. Al día siguiente, las noticias lo llamaron incendio accidente por cortocircuito. Carmen salvó su vida por poco, evacuada por los bomberos, pero el chalet era cenizas. Javier me llamó histérico. «Estás loca. Fuiste tú». Negué, con voz de viuda en duelo. Pero el twist mayor vino entonces, en las ruinas. Los bomberos encontraron documentos, pruebas de que Carmen había estado desviando fondos familiares para un amante en Marbella. Un gigoló que chupaba su fortuna como un parásito. Javier, arruinado, me miró en el hospital como si yo fuera su salvadora. Lo siento, Elena. Mamá. Era un monstruo. La venganza no terminó con el fuego. Carmen, despojada de todo, vive ahora en un piso modesto en Usera. Ironía del destino. Yo obtuve la custodia plena, y Javier pide perdón a diario. Pero en las noches, cuando Lucía duerme, miro las cicatrices en mis manos, quemaduras leves del escape, y me pregunto si el precio valió la pena. La familia se rompió, como un jarrón de porcelana, y los fragmentos cortan profundo. Todos aparecieron esa noche de la fiesta, pero solo yo vi el infierno venir. Después de aquella confrontación en la terraza del chalet, el mundo se volvió un laberinto de sombras. Conduje de vuelta a Chamartín con Lucía dormida en el asiento trasero. Su respiración rítmica como un metrónomo que marcaba el pulso de mi cordura menguante. Las calles de Madrid, con sus neones parpadeantes y el tráfico interminable, parecían burlarse de mí. ¿A dónde vas ahora, Elena? De vuelta a la jaula dorada. Aparqué frente a nuestro bloque de apartamentos. Un edificio anodino de los 70 con grafitis en las paredes y ascensores que olían a fritanga. Subí las escaleras en silencio, cargando a mi hija como si fuera el último tesoro que me quedaba en este mundo de traidores. Javier llegó al amanecer, con ojeras como surcos y el traje desabrochado. Se derrumbó en la cocina, pidiendo café con voz ronca. Elena, hablemos. Mamá no lo dijo en serio. Es su manera de protegernos. Protegernos. La palabra me revolvió el estómago. Le serví una taza humeante, negra como mi humor, y me senté frente a él, las manos entrelazadas para no golpear la mesa. ¿Protegeros de qué, Javier? ¿De mí? ¿De la mujer que te dio una hija? Que limpió tus vómitos después de tus borracheras de fin de semana, que fingió ser la nuera Aidil mientras tu madre me escupía veneno. Él bajó la mirada, revolviendo el azúcar con una cuchara que tintineaba como cadenas. Es complicada, ya lo sabes. Su vida no ha sido fácil desde que papá murió. El negocio. Todo recae en ella. Ah, el negocio. El Banco Heredia. Ese mastodonte que devoraba vidas como la mía. El padre de Javier había sido un tiburón de las finanzas, comprando barrios enteros en los 80 y dejando deudas como minas antipersonales. Carmen, viuda a los 50, había tomado las riendas con uñas y dientes, convirtiéndose en una reina viuda que reinaba con decretos caprichosos. Yo había visto los balances falsos, las cuentas offshore en las Islas Caimán, pero siempre miré para otro lado. Por amor, o eso me decía. Ahora, esa ceguera me asfixiaba. ¿Sabes qué encontré en el sótano del chalet ayer, mientras ayudaba con la decoración?
Mentí a medias, para probarlo. Cartas. De tu madre a un tal Raúl, en Marbella. Cartas que no son de madre a hijo. Javier palideció, derramando café en la mesa. Eso es pasado, Elena. Un error de juventud. Mamá lo superó. Juventud, Carmen tenía 65. Y Raúl, según las fotos borrosas que había espiado en su escritorio, no pasaba de los 40. Un gigolo con sonrisa de anuncio dental y yate alquilado. El error era un pozo sin fondo de euros desviados de la familia. Y Javier lo sabía. Pero en lugar de confrontarla, me confrontaba a mí. No lo entiendas mal. Tú eres mi familia ahora. Salí de la cocina, dejando el café enfriarse. En el baño, me miré al espejo, ojos hinchados, labios agrietados, el pelo revuelto como mi alma. ¿Cuándo había dejado que me convirtieran en esto? Recordé mi llegada a Madrid, veinteañera llena de sueños, trabajando en una librería de Malasaña mientras estudiaba Derecho. Javier me conquistó con promesas de igualdad, pero su mundo era una pirámide donde yo estaba en la base, sosteniendo el peso de todos. Lavé mi cara con agua fría, y en ese chorro, juré, no más bases. Sería la cima, aunque tuviera que escalar sobre sus cadáveres. Los días se convirtieron en una rutina de fingimiento. Llevaba a Lucía al parque, empujando el carrito por el Retiro mientras las madres de La Moraleja paseaban con niñeras filipinas. Ellas charlaban de spas en Marbella y cenas en Zalacain. Yo, de facturas pendientes y turnos extres en la gestoría donde trabajaba a media jornada. Una de ellas, Marta, hermana de Javier, me vio un día y se acercó con su sonrisa de plástico. Elena, qué casualidad. Mamá está furiosa por lo de la fiesta. Dice que fue un malentendido. ¿Vienes el domingo? Paella familiar. Malentendido. La palabra que usan los ricos para borrar sus pecados. Asentí, sonriendo, pero en mi bolsillo. El teléfono vibraba con un mensaje de mi abogado. Pruebas del detective confirmadas. Custodia en riesgo si no actúas. Esa noche, mientras Javier dormía, rebusqué en su maletín. Encontré el informe, páginas detallando mi inestabilidad emocional. Mi pasado turbio, el aborto a los 19. Después de un novio que me dejó con deudas y depresión. Carmen lo había desenterrado como un sabueso, pagando miles por algo que yo había enterrado con terapia y tiempo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero no de tristeza, sino de furia pura. Borré el informe de su laptop, un acto pequeño pero liberador. Luego, busqué en Google incendios accidentales. Artículos sobre fallos eléctricos. Gasolina como acelerante. Mi mente tejía el plan como una araña su tela, sutil, letal, imposible de rastrear. Al amanecer, Javier se fue a una reunión en Barcelona, un eufemismo para visitar a su amante ocasional. Lo sabía por los perfumes extraños en su camisa. Lo despedí con un beso en la mejilla, dulce como cianuro. Con Lucía en la guardería, conduje a una ferretería en las afueras, comprando un bidón de 10 litros de gasolina para la barbacoa. El dependiente, un viejo con bigote, no parpadeó. De camino de vuelta, pasé por el chalet. Carmen estaba en el jardín, podando rosas con guantes de seda, ajena al huracán que se avecinaba. La saludé desde la valla, y ella agitó la mano con desdén. Pasa, Elena, te hago un té. No pasé. Pero memoricé el mapa, puerta trasera desprotegida, arbustos secos como yesca. La semilla creció. Llamé a mi hermana, Rosa. ¿En Vallecas? Elena, ¿qué te pasa? Suenas como si hubieras visto un fantasma. Le conté todo, omitiendo el fuego. Ella, con su voz ronca de fumadora, dijo, venganza.
Recuerda lo que le pasó a la tía Concha, mató al cabrón que la dejó y acabó en Soto del Real. Piensa en la niña. Pensé en Lucía, en sus manitas gordas agarrando mis dedos. Por ella, no por mí. El fuego sería controlado. Un incendio que destruyera el pasado, no el futuro. El viernes, el destino jugó su carta. Javier llamó, mamá quiere reconciliarse. Cena en el chalet mañana. Ven, por favor. Reconciliarse. La ironía me hizo reír. Un sonido amargo. Claro, amor. ¿Por la familia? Colgué y cargué el bidón en el maletero. El sábado. Dejé a Lucía con Rosa. Si algo sale mal, llévatela lejos. Mi hermana me abrazó. Preocupada, no hagas locuras, Elena. Locuras. La cordura era para los débiles. Llegué al chalet al atardecer. El sol tiñendo el cielo de rojo sangre. Carmen me recibió con un abrazo falso. Su perfume chabacano invadiendo mis fosas nasales. Elena, querida, olvidemos lo de la fiesta. Eres parte de nosotros. ¿Parte? Era el chivo expiatorio. Cenamos en la terraza, solomillo. Vino Ribera del Duero. Conversaciones superficiales sobre el tiempo y los nietos. Javier llegó tarde, oliendo a avión y culpa. Brindo por nuevos comienzos, y bebí, saboreando el final. Después de la cena, mientras ellos fumaban en el salón, salía por aire. Rodeé la casa, el bidón pesado en mis manos. Vertí la gasolina en un arco silencioso, el olor acre subiendo como un presagio. El mechero tembló en mi palma, pero lo encendí. La llama bailó, y la lancé. El bush fue como un suspiro, y las llamas se alzaron, devorando la noche. Corrí al coche, el corazón martilleando, mientras el fuego rugía a mi espalda. En el retrovisor, vi el infierno que había desatado mi venganza. Por fin, libre. El humo se elevó como un dedo acusador hacia las estrellas, y yo aceleré por la carretera secundaria, las luces de la moraleja empequeñeciéndose en el espejo. Mi Seat traqueteaba como si supiera el pecado que llevaba a cuestas, pero no paré hasta Vallecas, donde el olor a asfalto caliente y kebabs me envolvió como un abrazo áspero de la realidad. Aparqué frente al piso de Rosa, las manos aún temblando en el volante. Lucía abrió la puerta, frotándose los ojos. Mamá, ¿por qué llegas tarde? La abuela dice que el mundo es malo. La abuela. Mi madre, muerta hace 5 años, pero su eco en las palabras de mi hija me partió el alma. La abracé fuerte, inhalando su olor a champú de fresa, y juré que este fuego no la tocaría. Rosa me miró desde la cocina, con una cerveza en la mano y el cigarrillo colgando de los labios. Jesús, Elena, pareces un fantasma. ¿Qué ha pasado? Le conté una versión edulcorada, una discusión con Carmen, un portazo simbólico. Pero mis ojos, enrojecidos por el humo invisible, me delataron. Has hecho algo, ¿verdad? Dime que no es lo que pienso. Negué con la cabeza, pero el teléfono vibró. Javier. Elena, el chalet está en llamas. Mamá está bien, pero... ¿Dónde estás? Colgué, el pulso acelerado. Bien. Al menos ella respiraba. Las noticias llegaron como un tsunami. A la mañana siguiente, El País tituló Incendio devora mansión en La Moraleja, accidente o sabotaje. Fotos del chalet reducido a escombros humeantes. Bomberos con mangueras como serpientes. Carmen, envuelta en una manta térmica, declaraba a los medios con voz trémula un cortocircuito. Seguramente. Pero perderlo todo. Es devastador. Devastador. La palabra que yo había sentido por años. Javier me llamó 100 veces, respondí en la 101. Fingiendo horror. Dios. Amor. ¿Estáis bien? Voy para allá. Conduje al hospital Gregorio Marañón.
donde la habían ingresado por inhalación de humo. En la sala de espera, la familia se agolpaba, Marta lloriqueando, tíos lejanos murmurando sobre seguros. Javier me abrazó al verme, su cuerpo flaco temblando. Elena, gracias a Dios. Mamá dice que oyó un ruido antes, como un líquido derramándose. La policía investiga. Policía. El pánico me subió por la garganta, pero lo tragué. Seguro que fue el viejo cableado. Ese chalet era una bomba de relojería. Él asintió, exhausto, y me llevó a la habitación. Carmen yacía en la cama, pálida como un cadáver, tubos en la nariz. Sus ojos, cuando me vio, se endurecieron, no gratitud, sino sospecha. Elena. ¿Qué? Amable venir. Amable. Extendí flores robadas de un puesto callejero. Margaritas baratas que contrastaban con sus rosas marchitas en la mesita. Por supuesto. Somos familia. Los días siguientes fueron un baile de máscaras. La policía interrogó a todos, empleados, vecinos, familia. Yo respondí con calma, lágrimas a punto. Carmen es como una madre para mí. ¿Por qué alguien querría hacerle daño? El inspector, un hombre canoso con bigote de morsa, me miró largo, señora. Los incendios con acelerante dejan huellas. Estamos analizando residuos. Acelerante. El bidón vacío yacía en un contenedor de usera. Pero el miedo me roía. Noches en vela, acunando a Lucía, imaginando esposas en mis muñecas. Pero el verdadero twist se reveló en las ruinas. Los bomberos, removiendo cenizas, hallaron una caja fuerte chamuscada. Dentro, no joyas, sino papeles, extractos bancarios, transferencias a Raúl López, facturas de yates y hoteles en la Costa del Sol. Millones desviados del banco familiar, blanqueados a través de empresas fantasma. Javier lo vio en el informe pericial, y su mundo se derrumbó. Mamá. ¿Cómo pudo? Lo encontré en nuestro salón, rodeado de papeles, la cara surcada de lágrimas. Elena, ella nos ha arruinado. El banco está en números rojos por sus caprichos. Caprichos. El amante, el chalet, las fiestas exclusivas. Todo pagado con el sudor de empleados como yo, invisibles. Carmen, desde el hospital, intentó negar falsificaciones. Queridos. Alguien me quiere mal. Pero las pruebas eran irrefutables. La familia se fracturó, Marta la acusó de robo. Tíos demandaron auditorías. Javier, mi Javier, el hijo pródigo, me buscó como ancla. Tú siempre lo sospechaste, ¿verdad? ¿Por qué no dijiste nada? Le sonreí, amarga porque te amaba. Y porque tu madre me tenía atada de pies y manos. Ahora, las manos eran libres. Obtuve un puesto temporal en el banco, reorganizando cuentas, mientras Carmen era expulsada del consejo con deshonra. La venganza se ramificaba, como raíces bajo tierra. Carmen, dada de alta, se mudó a un piso alquilado en Chamberí, un tugurio con goteras y vecinos ruidosos. La visité una vez, con Lucía de la mano. Abuela, ¿por qué vives aquí? Tu casa era un palacio, preguntó mi hija. Carmen, sin maquillaje, envejecida 10 años, la abrazó a veces. Los palacios arden. Mi amor. Sus ojos se clavaron en mí. Tú lo hiciste, ¿verdad? No respondí. Solo dije, el fuego limpia. Carmen. Ahora, respira el humo de la verdad. Lucía creció en ese limbo, entre mi nuevo trabajo y las visitas forzadas. Javier se hundió en depresión, bebiendo más, trabajando menos. Yo, Elena la excluida, emergí como la Fénix ascendida en el banco, admirada por mi resiliencia. Pero en las noches, el sueño traía pesadillas, llamas que me lamían las piernas, el grito de Carmen ahogado en humo. La policía archivó el caso como accidente,
falta de pruebas. Pero el inspector me llamó una vez, señora. El olor a gasolina no miente. Cuídese. Colgué. El teléfono pesado como plomo. El conflicto se extendió al corazón de la familia. Marta, la cuñada perfecta, me confrontó en una cena post-incendio. Tú siempre fuiste la outsider. Contenta ahora que mamá es una paria. Outsider. La palabra que dolía más que el fuego. Le respondí con veneno dulce, contenta no. Marta. Liberada. Javier oyó. Y por primera vez. La defendió, basta. Hermana. Elena es mi mujer. Pero el daño estaba hecho. La familia. Esa unidad sagrada española de domingos y misas. Se deshacía como un tapiz quemado. Y entonces, el primer efecto dominó, Javier descubrió más. No solo dinero, Carmen había falsificado testamentos, dejando a Lucía desheredada en favor de Raúl. Mi hija, rugió él, y por primera vez, vi odio en sus ojos verdes. Me abrazó, sollozando, perdóname, Elena. Fui ciego. Perdón. La palabra que yo había suplicado por años. Pero el perdón es un lujo para los no quemados. En Vallecas, Rosa me advirtió, la venganza es un boomerang, hermana. Te volverá. Tenía razón. Lucía empezó a preguntar por la casa grande. Y yo mentía, su quemó. Pero construiremos una nueva. Pero la nueva era de cenizas emocionales. Y el fuego que había encendido no se apagaba en mi pecho. Madrid en otoño es un lienzo de hojas ocres y lluvia fina. Pero para mí, era un sudario gris que envolvía mis días. 3 meses después del incendio, la vida había mutado en una farsa cruel. Javier y yo en terapia de pareja, pagada con los restos del seguro del chalet irónicamente. Carmen había asegurado todo a nombre de la familia, salvándonos de la ruina total. Las sesiones en un consultorio de Salamanca eran un ritual de confesiones a medias. Él admitía su cobardía. Yo mi resentimiento acumulado. La terapeuta, una mujer de 50 con gafas de montura roja, pinchaba, Elena. La exclusión duele, pero el fuego. Simbólico. No. Simbólico. Si supiera. Carmen se había convertido en un fantasma errante. Vivía en ese piso de Chamberí, rodeada de cajas sin deshacer y el eco de su vida pasada. La visité una vez más, impulsada por un arrebato de culpa o curiosidad sadística. Abrió la puerta en pijama raído, el pelo gris suelto como alambres. Pasa, Elena. El té está frío, como todo aquí. El salón era un mausoleo, fotos chamuscadas del chalet en la pared, una botella de ginebra a medio vaciar en la mesa. Hablamos. O más bien, ella divagó, ¿sabes? Yo también fui excluida. Mi suegra me llamó la pueblerina cuando me casé con tu suegro. Aprendí a morder. Mordida. La había mordido a mí, y yo respondí con colmillos. ¿Por qué lo del detective? ¿Carmen? Porque hurgar en mi pasado. Ella sorbió el té, ojos velados, para proteger a Javier. Ese aborto podría usarse en un divorcio. Tú no eres estable, Elena. ¿Lo ves? No, el fuego lo prueba. El fuego. Admitirlo en voz alta era como confesar un asesinato. Me levanté, temblando. Estabilidad es lo que te falta a ti. Gastando fortunas en un hombre que te usa como cajero automático. Se rió. Un sonido roto, Raúl me ama. Tú nunca entenderás el lujo de ser deseada sin condiciones. Deseada. Yo había sido deseada una vez, por Javier, antes de que su madre la convirtiera en un trofeo familiar. Salí de allí con el estómago revuelto, pero el encuentro plantó una semilla nueva, hurgar en su pasado, como ella en el mío. Contraté a un jeque freelance de lavapiés, un chico marroquí llamado Keim con ojos astutos y tarifa baja. Lo que sea, señora, pero nada ilegal. Demasiado. 2 semanas después,
Me envió un USB, correos, fotos, videos. Raúl no era solo un gigolo. Era un estafador convicto, con deudas en Málaga y una esposa en Tánger. Carmen le había transferido 2 millones en 2 años, hipotecando el futuro de Lucía. Pero el golpe, grabaciones de Carmen confesando a una amiga, Elena es una trepadora. La echaré, y Javier se casará con alguien de bien. Por el bien de la sangre Heredia. Sangre Heredia. La pureza que yo contaminaba con mis raíces obreras. Llevé el USB a Javier, en una noche de tormenta que azotaba Madrid como mi conciencia. Se lo reproduje en el portátil, el trueno puntuando sus jadeos. Dios. Mamá. Rompió un vaso contra la pared, fragmentos como mi matrimonio astillado. Divorcio. La corto de todo. Divorcio. La palabra flotó, dulce y amarga. ¿Y Lucía? ¿Y nosotros? Me miró, roto, nosotros. Intentémoslo. Por ella. Intentarlo. En la cama esa noche, su cuerpo buscó el mío por primera vez en meses. Desesperado, como si el sexo pudiera soldar las grietas. Lo dejé, pero mi mente vagaba al fuego, al olor de gasolina que aún me perseguía en sueños. El conflicto familiar estalló en Navidad. La tradición heredia era una misa en la Almudena, seguida de cena en el Ritz, pero con el chalet en ruinas. Se redujo a un restaurante en el barrio de Salamanca. Fui, con Lucía de la mano, vestida con un traje negro que ocultaba mis curvas postparto. Carmen llegó última, delgada como un espectro, con un collar barato que parpadeaba falso. El brindis fue tenso, Javier evitó su mirada. Marta cuchicheó con su marido. Yo propuse un toast por las familias que sobreviven al fuego. Silencio. Carmen tosió, qué poético. Elena. Como si supieras de pérdidas. La cena derivó en caos. Javier confrontó a su madre en voz baja. Pero las palabras se elevaron, nos has robado. Mamá, a tu propia sangre. Ella lloró. Histriónica, por amor. Raúl me hace sentir viva. Viva. Mientras, yo había muerto por dentro. Lucía, asustada, se aferró a mí, mamá. ¿Por qué gritan? La saqué de allí, al frío navideño. Y en el taxi de vuelta, juré, el siguiente paso sería legal. Demandé a Carmen por fraude, usando las pruebas de Keim. El abogado, ahora mi aliado, sonrió, ganaremos, Elena. Pero el precio es la familia. Las consecuencias cayeron como nieve sucia. El banco se tambaleó. Escándalo en La Razón, matriarca Heredia acusada de malversación. Javier perdió clientes. Yo gané enemigos. Marta me llamó, has destruido a mamá. Eres un veneno. Veneno. El mismo que ella me había inyectado. Pero el twist personal llegó en enero, un test de embarazo positivo. Embarazada. De Javier. En esa noche de tormenta. Alegría y terror se mezclaron. ¿Criar en este veneno? Carmen contraatacó. En la corte. Su abogado pintó mi retrato, inestable. Con historial de ira. El incendio fue su obra. Pruebas circunstanciales. Pero el juez dudó. Javier testificó a mi favor. Elena es la roca de esta familia. Ganamos. Carmen pagó indemnizaciones. Perdió derechos sobre Lucía. Salió de la sala cojeando. Mirada de daga, te arrepentirás. Nuera. El embarazo avanzó. Mi vientre creciendo como una promesa. Pero la atería no cesaba. Recibí amenazas anónimas, el fuego vuelve. Carmen, Raúl, que me investigó, era ella. Desde un teléfono prepago. La rabia renació, pero la contuve. Por el bebé. Javier. Redimido a medias. Me mimaba, cenas caseras. Paseos por el Manzanares. Te amo, Elena. De verdad esta vez. Amor. Frágil como ceniza. En primavera. El clímax se cernió.
Carmen, arruinada. Intentó suicidio, pastillas en su piso. La encontraron vecinos, y Javier corrió a su lado. Yo, con 7 meses, me quedé con Lucía. El teléfono mudo. Él volvió roto, perdóname por ir. Pero es mi madre. Mi madre. La que me excluía. Esa noche, contracciones falsas me doblaron el estrés. Dijo el médico. En la cama del hospital, sola, toqué mi vientre y susurré, sobreviviremos. Sin ellos. El parto llegó como un vendaval en junio, bajo un sol madrileño que fundía el asfalto. Di a luz a un niño, Mateo, en la clínica Ruber, no por lujo, sino por necesidad, complicaciones del estrés. Javier sostuvo mi mano, sudando más que yo, mientras el llanto de Mateo llenaba la habitación como un himno de redención. Es perfecto, Elena. Como tú. Perfecto. Pero en sus ojos, vi el fantasma de Carmen, la grieta que no cerraba. Ella, desde su exilio en el piso, envió flores mustias con una nota: bienvenido, nieto. Ojalá no heredes la ira de tu madre. Ira. El juez la había condenado a terapia obligatoria, pero las palabras cortaban hondo. Los primeros meses con Mateo fueron un torbellino de pañales y noches en vela, agravado por el juicio pendiente. Carmen apeló, alegando coacción, y el tribunal citó testigos. Raúl, el gigoló, voló desde Marbella con traje barato y acento andaluz. Carmen era generosa, nada más. Esa no era. Celosa. Celosa. La sala olía a madera pulida y mentiras. El juez, un hombre seco con toga negra. Mi turno en el estrado fue un calvario. Señora Heredia me excluyó de su cumpleaños. Orquestó un divorcio forzado. Desenterró mi pasado para robarme a mi hija. El dinero era solo la punta. Lágrimas genuinas rodaron el jurado. Mujeres de mediana edad asintieron. Ganamos de nuevo, embargo total. Prisión condicional por fraude. Pero el clímax no fue legal, fue visceral. Una noche de agosto. Calor pegajoso. Javier recibió una llamada. Mamá ha desaparecido. Su piso vacío. Pánico familiar. Llamamos a la policía. A hospitales. Yo, con Mateo al pecho y Lucía dormida. Sentí un escalofrío, otro incendio. Javier salió a buscar. Yo me quedé. El corazón en vilo. Horas después. La encontré, Carmen, en nuestro portal, empapada por la lluvia repentina, con una maleta raída. Elena. Déjame entrar. No tengo a dónde ir. Sus ojos, rojos de llanto, suplicaban. Por un segundo, vi a la mujer rota, no a la matriarca. La dejé pasar, contra todo instinto. Se sentó en la cocina, tiritando, mientras preparaba café. Raúl me dejó. Se llevó lo poco que quedaba. Y el banco. Me odian. Odian. Como yo la había odiado. Hablamos hasta el alba, confesiones crudas. Te odié porque me recordabas a mí, joven y hambrienta. Temía que me eclipsaras. ¿Eclipsar? La verdad desnuda, sin perlas. Lloramos juntas, un lazo frágil tejiéndose. Javier llegó al amanecer. Atónito, mamá. La abrazó. Y por primera vez, la familia rota, pero entera, se reunió alrededor de la mesa. Pero los twists no perdonan. 2 días después, Kane llamó, señora. Encontré algo en los archivos de Carmen. No solo fraude, ella planeó el incendio. Contrató a un matón para simularlo y cobrar el seguro doble. Ella, el mundo giró. Pruebas, emails borrados. Pagos a un tal el lobo en Parla. Carmen, la víctima, era la villana maestra. Confronté a Javier, tu madre nos manipuló a todos. Él negó. Furioso, mentiras. Ese jeque es un estafador. Pero las pruebas eran irrefutables. Llamé al inspector, reabra el caso. Acelerante.
pero pagado por ella. El caos estalló. Carmen, acorralada, huyó a Marbella, buscando a Raúl. La policía la atrapó en un motel cutre, con pasaporte falso. En la comisaría, su confesión fue un monólogo de locura. Quería empezar de cero. El fuego limpiaría todo, deudas, secretos. A Elena la intrusa. Intrusa. Yo, la excluida. Había sido el chivo para su escape. Javier se derrumbó, internado por crisis nerviosa. Yo, con 2 niños, enfrenté a la prensa. La familia es un incendio que consuma a los débiles. Las consecuencias fueron un dominó implacable. Carmen, presa en yeserías, perdió todo, visitas negadas, apelaciones denegadas. Marta emigró a Valencia, cortando lazos. Javier, en rehabilitación, me suplicó, quédate. Por los niños. Me quedé, no por amor, sino por inercia. Pero el fuego había cambiado todo. Yo era ahora la matriarca, dirigiendo el banco con mano firme, ascendida por mi valentía. En las noches, con Mateo y Lucía dormidos, miro las noticias. Ex banquera condenada a 10 años. Atería y alivio se entremezclan. La venganza, que empecé como acto solitario, se volvió justicia colectiva. Pero el precio, un marido sombra, una familia en ruinas, y un vacío en el pecho donde ardía la rabia. Otoño trajo vientos fríos que barrían las hojas del retiro, y con ellos, las secuelas del juicio. Carmen, desde la cárcel, escribió cartas, páginas garabateadas con pluma temblorosa, pidiendo perdón. Elena, fui un monstruo por miedo. El fuego era mi escape, no tu ruina. Miedo. La emoción que nos unía. 2 mujeres devoradas por expectativas. Las quemé en el fregadero, el humo subiendo como un exorcismo. Javier, de vuelta de Rehab, era un cascarón, terapia diaria. Antidepresivos. Miradas perdidas. Te fallé, Elena. Como hijo, como marido. Fallé. La confesión que esperé años, pero ahora sonaba hueca. Lucía, con 5 años, empezó el cole en un privado de Chamartín, fruto del seguro, pero las pesadillas la asaltaban. Mamá, sueño con la casa grande ardiendo. ¿Por qué? Le conté cuentos edulcorados. El fuego limpia lo malo, como el jabón. Mateo crecía ajeno, balbuceando, pero su risa era mi bálsamo. El banco prosperó bajo mi gestión. Recortes duros, fusiones astutas. Me llamaban la Iron Lady de Vallecas, un título con espinas. Pero el éxito aislaba amigas falsas, rivales envidiosas. El conflicto social estalló en una gala benéfica en el Tyson. Vestida de Dior prestado, con Javier a mi lado como un accesorio, encontré a Raúl en la barra. La viuda negra me llamó, con sonrisa lobuna. Carmen pagó caro por mí. Caro. Le escupí en la cara, y tú por ella. Desaparece, o te hundo. Huyó, pero sus palabras envenenaron la noche. Javier oyó rumores, Elena. Es verdad que manipulaste el incendio. Perenoye. Nuestra cama se convirtió en campo minado. Sexo esporádico y discusiones que terminaban en silencio. La reacción en cadena tocó a Rosa, hermana. Estás viviendo mi vida al revés. Ricos Ken. Pero el fango te salpica. Ella, con su bar en Vallecas, me ofreció refugio. Ven, trae a los niños. Olvida a esos Heredia. Tentador. Pero el orgullo me ataba. Un día, visité a Carmen en prisión. La sala de visitas era un cubo gris. Voces amortiguadas. Ella, tras el cristal. Envejecida prematuramente. Gracias por venir. Por Lucía y Mateo. Hablamos de nada y todo, recetas de paella. Recuerdos de Madrid pre-crisis. Te perdono, Elena. ¿Pero me perdonas tú? Perdón. La palabra que quemaba. Tal vez.
Cuando el humo se disipe. El twist emocional vino de Javier una noche. Confesó su affair durante el embarazo. Fue estrés, Elena. Con una colega en Barcelona. Estrés. Como mi aborto. Desenterrado para herirme. El dolor fue un incendio renovado. Grité. Rompí platos. Lo eché. Fuera. Como tu madre me echó de su fiesta. Se fue. A un hotel en Gran Vía. Y yo me quedé con los niños. El piso resonando vacío. Divorcio inminente. Custodia compartida. La prensa olfateó, escándalo Heredia, fin de la dinastía. En soledad. La reflexión llegó. La venganza me había elevado, pero ¿a qué costo? Lucía dibujaba casas en llamas. Mateo lloraba por instinto. Llamé al terapeuta, necesito ayuda. El fuego me consum. Sesiones semanales. Desentrañando capas, la niña de Vallecas que soñaba con príncipes. La mujer traicionada que se volvió verdugo. La justicia no borra el dolor, Elena. Solo lo transforma. Transforma. En fuerza, quizás. Navidad sola fue un purgatorio, árbol sintético. Villancicos en la radio. Rosa vino con empanada, mírate. Jefa del banco y reina del drama. Reímos. Lágrimas saladas. Javier llamó, feliz Navidad. Te echo de menos. Echo de menos. El lazo que no rompía. Primavera trajo renacimiento. Gané la custodia principal. Javier visitas supervisadas. Carmen, en libertad condicional, se mudó a un albergue en Carabanchel. Me escribió, encuentra paz, nuera. Yo la busco en la nada. Paz. El fuego la había forjado en mí, como acero. Un año después del incendio, Madrid florecía en rosas y terrazas abarrotadas. Pero mi vida era un jardín de espinas podadas. Divorciada. Madre soltera de 2. Al mando del banco renacido como herediarino. Javier. En terapia eterna. Veía a los niños fines de semana, un padre distante, pero presente. Crezco por ellos. Elena. Decía. Crezco. Como yo. De la ceniza. Carmen murió en silencio. Cáncer de pulmón. Diagnosticado tarde. Fumando en su exilio. El funeral en el cementerio de la Almudena fue austero, lluvia fina. Paraguas negros. Marta sollozando. Yo fui. Con Lucía y Mateo bajo abrigos. Abuela era mala. ¿Verdad, mamá? Preguntó Lucía. Era humana. Cariño. Como todos. Enterramos el ataúd. Y con él, el veneno. Javier me tomó la mano. Gracias por venir. Gracias. El cierre que faltaba. Las consecuencias finales fueron un mosaico. El banco prosperó. Yo filántropa involuntaria. Donando a refugios de mujeres. Rosa abrió un segundo bar, El Fuego Limpio. En honor a mí. Reí, no lo llames así. O vendrá la pasma. Lucía. En terapia infantil. Dibujaba ahora casas con jardines. Mateo gateaba. Ajeno al drama. El legado, la venganza me dio poder. Pero el perdón tardío me dio paz. En noches tranquilas. Abro una botella de Ribera y brindo sola por las excluidas que encienden su propio fuego. Todos aparecieron esa noche de la fiesta, pero solo yo sobreviví al infierno. Y en esa supervivencia, encontré mi justicia, no en llamas, sino en la luz que queda después. Fin.